Para iniciar, por favor, nos ubicamos en la página número 371. ¿Sí? Recuérdense que el día... perdón. 171, perdón. Recuérdense que el día de ayer habían quedado dos problemas para resolver, ¿verdad? De la página 171. Y yo les había indicado de que pues, les iba a quedar de reto más que todo resolverlos, ¿verdad? Ya que son problemas de planteamiento de ecuaciones, ¿verdad? Entonces vamos a checar este. Entonces vean en la página número 71, numeral 2, inciso A. ¿Ya lo hallaron? Ya, profe. Sí, profe. Le vamos a dar lectura. De igual forma, yo se los voy a proyectar en la pantalla, ¿verdad? Entonces, chequemos lo siguiente. Ahorita les proyecto la pantalla. Acá está. Vamos a leer por acá. Ok. Perdón. Este es el tema que viene. Acá está, miren. Es este de acá. Dice, por el alquiler de un automóvil cobran 100 quetzales diarios más 2.30 por kilómetro recorrido. Si en un día se recorren 300 kilómetros, ¿qué importe se debe pagar? Encuentren la ecuación de la recta que relacione el costo diario con el número de kilómetros y represéntenla en el plano cartesiano. Entonces, miren pues chicos, toda información que ustedes tengan, cuando me refiero a toda información, quiere decir que incluso ustedes pueden hacer una función con cosas o con cosas que ustedes tengan en casa, ¿verdad? O con situaciones que tengan en casa mismo. Incluso ustedes pueden realizar una función o una relación en la cual vaya a comparar, por ejemplo, el dinero que paga durante los meses o lo que paga usted en su educación, por ejemplo. Obviamente va a haber una inscripción, ¿verdad? Entonces el costo de inscripción estaría en este punto de acá, en el punto inicial. Y a partir del punto inicial, durante los meses que pagan la colegiatura, obviamente hay un crecimiento. ¿Un crecimiento de qué? Si se dan cuenta, miren. Esta gráfica de acá, tiene un aumento, miren, un aumento vertical y también tiene un aumento horizontal. Recordemos que la recta numérica del plano cartesiano es X y Y, o sea, horizontal y vertical, y ambos aumentan. Entonces vamos a saber que como aumenta el tiempo, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar el dinero que usted ha invertido en su educación. No sé si me explico en esto. Sí, profe. Entonces, como es una relación lineal, la relación lineal siempre va a representar un aumento que nunca va a cambiar. Entonces, usted, su colegiatura va a ser siempre la misma, ¿verdad? Entonces, a ver el aumento. Y claro que lo podemos representar mediante una función, por supuesto. Por ejemplo, alguien quiere venir y llevar las cuentas de, por ejemplo, un ahorro que tenga, al cochinito, pongamos. Obviamente el cochinito sí sabemos que va a empezar de cero, ¿verdad? Entonces usted podría llegar a poder predecir en cuánto tiempo va a tener cierta cantidad, ¿verdad? Y cuánto tiempo tiene que ahorrar diario, una cantidad fija, ¿verdad? Tiempo. Podemos representarlo gráficamente. Entonces la representación de la información se puede realizar por medio de funciones y expresiones algebraicas y tener una relación numérica, que ese es el chiste de todo esto, ¿verdad? Entonces quiere decir de que todo esto que está acá, miren, este enunciado que tenemos acá, lo podemos representar mediante una función. Los pasos son los siguientes. Primero tengo que ver qué cantidad depende de quién. Porque si nos vamos un poco a la lectura histórica, cuando me refiero a lectura histórica, o sea, lo que les he dejado leer, lo que les he indicado leer, si nos vamos a lo que es la página 164 del título funciones, que fue el tema de que iniciamos la semana pasada, se dice que función se conoce como a la relación más simple que se puede dar entre dos variables. Una función de A en B existe sí, solo si f es una relación de A en B que a cada uno de los elementos de A le corresponde uno y solo un elemento de B.
Recordemos que A y B son analogías que se utilizan para generalizar conjuntos, ¿verdad? Quiere decir de que este es un conjunto cualquiera y este es un conjunto cualquiera. Eso sí, este conjunto es el que va a depender de este, ¿ya? Entonces, traducido a plano cartesiano, nos quedaba que el conjunto A iba a ser X o que también iba a ser f de X. Disculpen por acá, no es X, es Y. Acá tendríamos que la variable dependiente, perdón, va a ser Y o f de X y la variable dependiente en este caso va a ser X, ¿verdad? O sea que en traducción o en la simbología que vamos a utilizar va a ser esto, ¿verdad? La variable dependiente va a ser esto y esto va a ser la variable independiente. Ahora veamos nuestro problema en específico e identifiquemos qué cantidad depende de quién. Desde aquí les doy un minuto para que ustedes me digan qué cantidad depende de quién. Recordemos que la relación, miren, en este caso el problema nos está dando un chivo. Porque aquí nos está diciendo, miren, la relación costo diario con el número de kilómetros. Ahí está la relación de las dos cantidades, miren, esas dos cantidades. Entonces, en este caso el problema nos está dando una ayuda. Pero en el caso de que no exista una ayuda, yo tengo que identificar cuáles son las dos cantidades que estoy relacionando. ¿Por qué? Porque acá miren, dinero, miren, tengo dinero. Dinero. Y aquí tengo kilómetros, entonces ya son dos conjuntos. Ahora que ya identifiqué quién es quién, por ejemplo, acá miren, puedo decir de que Q es el total, ¿verdad? Es el dinero. O puedo decir que también Q es acá el total y es el dinero. La pregunta es, ¿en qué conjunto lo ingreso? ¿En el de las dependientes o en el de las independientes? Entonces ahí tienen unos segunditos para pensar. ¿Será que los kilómetros dependen del dinero o el dinero depende de los kilómetros? Profe, los kilómetros dependen del dinero porque sin dinero no hay gasolina para los kilómetros. Ok, esa sería una idea, pero veamos acá. Veamos, usted me está diciendo gasolina, ¿verdad? Sí, Ahora chequemos el problema. Veamos si ahí nos habla de gasolina. no. No, no, no. Entonces veamos, pues, veamos. Tomemos en cuenta esto. La relación son, en este caso, el problema ya nos dio la relación, o sea, relación costo diario con el número de kilómetros. Incluso tiene razón, podríamos crear una ecuación para determinar del camino en coste a la gasolina. Pero acá, como no nos está mencionando gasolina, vamos a suponer que la gasolina ya está. Aquí lo único que nos está interesando es cuánto vamos a pagar de alquiler si se recorren 300 kilómetros, porque la condición inicial ahí está dada, ¿verdad? Entonces ahora la pregunta es, y es la misma, ¿verdad? ¿Quién depende de quién? ¿Será que los kilómetros que va a recorrer dependen del dinero? ¿O el dinero va a depender de los kilómetros que va a recorrer? Esa es la pregunta, ¿verdad? A ver, ustedes me dicen por ahí. El dinero depende de los kilómetros. ¿Por qué? Dice de que por cada kilómetro recorrido se le agregan 2.30 quetzales Ahí más. está. Muy bien, excelente. Ahí estamos. Nítido, nítido, nítido. Entonces, miren, pues, chicos, esa es la clave del éxito. Identificar quién depende de quién. Porque a partir de que yo sepa quién depende de quién, ya todo lo demás se van a dar cuenta que es bien casaca, dijeran ustedes, ¿va? O dijeran nuestro lenguaje coloquial. Entonces, ya sabemos que el dinero va a depender de qué? De los kilómetros que va a recorrer. Y ahí está. Con esto identificado ya nos queda la parte más fácil, ¿verdad? Que la parte más fácil ya solo es aplicar los métodos. Recordemos que la ecuación lineal está representada por y es igual a mx más b. ¿Sí? Y vamos a dar un pequeño recordatorio acá, ¿eh? Con la calculadora. ¿Se recuerdan que el valor de m? Miren, voy a dejar esas líneas moradas que están ahí, pero son porque están superpuestas a la anotación que habíamos hecho en el libro, ¿verdad? Entonces veamos acá. ¿Se recuerdan que si yo movía esto de acá, miren,
Obviamente la pendiente cambia, ¿verdad? O sea, el valor de la pendiente es este número de acá, o sea, es la M en la fórmula. Entonces, entre más inclinada esté, obviamente va a ser más grande el número de la pendiente, ¿verdad? O sea, eso es la generalidad. Ahora chequemos acá. ¿Mm? Y otra de las cosas, la pendiente nos da la inclinación de la línea. Entonces quiere decir de que la inclinación de la línea, cuando yo lo voy a relacionar con datos cualquiera, la inclinación nos la va a dar a qué razón de cambio, o sea, la cantidad que nos va a cambiar dependiendo a otra, ¿verdad? Entonces, en este caso se dan cuenta que la cantidad que cambia es esto, ¿verdad? O sea, los 230. ¿Por qué? Porque dependen del recorrido. Entonces, esta va a ser mi cantidad de M, miren. Entonces, ya voy a decir de que el costo diario o del alquiler va a ser igual a los 2.30, que es mi razón de cambio, o sea, va a ser mi pendiente, ¿verdad? Multiplicado por K, o sea, por los kilómetros recorridos. Más, dense cuenta de esto porque no me voy a olvidar de los 100 quetzales. De los 100 quetzales de alquiler, que aunque sea usted lo va a tener estacionado, pero va a tener que pagar 100 quetzales, ¿verdad? Son esos 100 quetzales que están ahí. Y ahí está, miren, nuestra función. De la forma y igual a mx más b. Quiere decir de que el y igual a mx más b es una generalidad. O sea, esto nos está dando el chivo general. Porque yo lo puedo representar con las letras que a mí se me hagan más fácil, ¿verdad? En este caso, ¿por qué no le cambié las letras? Para que sea más fácil identificar, ¿verdad? Que estoy comparando quetzales y kilómetros, ¿verdad? Eso es tan simple. Ahora paso a lo siguiente, ¿verdad? Ahora ya empiezo a responder las preguntas, que sería la pregunta de que voy a responder cuánto va a pagar por 300 kilómetros y la gráfica respectivamente, que es la siguiente pregunta lo siguiente que tenemos que realizar. Veamos entonces. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer eso? Muy simple. Por ejemplo, quiero evaluar para 300 quetzales, entonces digo Q de 300, ¿verdad? ¿Qué significa este Q de 300? De que voy a evaluar. Aquí me hizo falta el Q. Q depende de K. Miren, lo correcto era haberlo colocado así. Q depende de K, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy allá a evaluar un punto, en los paréntesis coloco el que voy a sustituir. Eso sí, lo tengo que colocar como subíndice. O sea, tiene que ser un número con letras más pequeñas colocados abajo a la derecha. Ese es un subíndice. Recuérdense, lo que está arriba es exponente y lo que está abajo es subíndice, ¿verdad? Entonces se llama Q de 300. Entonces Q de 300 va a ser igual a los 2.30, que es el costo por kilómetro, multiplicado por el total de kilómetros, que en este caso son 300, ¿verdad? 300 kilómetros. Más los 100 quetzales podríamos llamar esto como la inscripción, ¿verdad? O el derecho a alquilar el carro. ¿Cuánto es igual esto? Entonces, esa operación la podemos hacer directamente de una vez ingresando a la calculadora, la podemos hacer manualmente. Lo voy a hacer de una vez porque ya son operaciones que ya considero que ustedes ya han practicado, ¿verdad? Si no, las vamos a ir practicando también. Porque si se dan cuenta, miren, independientemente cuál sea el tema, seguimos multiplicando, sumando y dividiendo. Y ahí está. Profe, serían 800, 800. serían 850. Vamos a ver, 230 No, por profe, 300. ¿No ese está bien? resultado está bien. Sí, es 790. Cheque su cálculo en la calculadora, por favor. Entonces vamos a decir que cuando recorrió 300 kilómetros, ¿cuánto va a pagar por el alquiler del carro? 790. Ah, otra cosa también muy importante. Esta cantidad de acá, miren, aquí ya puedo incluso tener un punto en mi plano cartesiano. Entonces de una vez voy a tener el punto A. ¿Y el punto A por qué va a estar dado? Recuérdense, plano cartesiano siempre va a ser X, Y. Igual, variable independiente, dependiente. Entonces quiere decir acá que los puedo colocar en el mismo orden, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser la independiente? Son los kilómetros, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuántos son los kilómetros? 300. Y de una vez voy haciendo la segunda parte, que es la gráfica, ¿verdad? Entonces, miren cómo puedo hacer de una vez todo en un solo paso.
Entonces tengo los 300. ¿Y cuánto me dio 300? 790. Entonces este ya sería el primer punto en mi plano cartesiano, ¿no? 300,790. ¿Y qué se necesita para dibujar una línea recta? 2 puntos. Entonces ahora evalúo otro punto. ¿Y qué punto voy a evaluar? Pues, como siempre, el más fácil. Incluso hay un paso más fácil todavía. Si se van a la página, vamos a ver, a la página anterior, donde está función de primer grado, ¿sí? Se dan cuenta que exactamente encima de las gráficas, donde está la fórmula de la pendiente, dice ordenada la origen. Y nos indica que B es la distancia medida sobre el eje XY desde el origen hasta donde se corta por la recta. Quiere decir de que este valor que está acá, ¿sí? El B, en una gráfica de plano cartesiano, nos va a dar en dónde está ubicado el punto en el eje Y, ¿verdad? Eso es lo que nos indica el B. Y que va a estar representado por 0,B. Entonces aquí automáticamente ya tengo un punto B. ¿Y cuánto va a ser el punto B? Va a ser 0, el valor de B para esta ecuación. ¿Y cuánto es el valor de B para esta ecuación? Es 100. Y miren, ya tengo la ecuación de mi recta. Ahora simplemente me quedaría construirla, ¿verdad? Entonces, si alguien por ahí tiene lo que es lápiz y lapicero, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a hacer esto, ¿no? ¿Y por qué no construyo todo el plano? ¿Alguien me puede decir que por qué no construyo toda la parte del plano? Porque eso también es otra... números negativos. Exacto. Miren, para quien no ha logrado observar esto, escribo o anoto solo la parte de los positivos. ¿Por qué? Porque solo voy a evaluar números positivos, porque esta gráfica o este problema en específico me está hablando de cantidades positivas. Porque jamás va a llegar un carro a alquilarse y que, mire, y voy a recorrer menos 100 kilómetros y usted me tiene que dar dinero. O sea, ahí, imagínense, dentro del negocio no existiría lógica. Entonces, aquí ya viene a relucir otro concepto de los cuales están en las páginas anteriores, lo que es el dominio, el contradominio de mi función, ¿ya? El rango de mi función. Recuérdense de eso, esos son términos, porque entonces todos esos me van a lograr a identificar qué es lo que yo tengo que utilizar y qué es lo que yo no tengo que utilizar, ¿verdad? En este caso, al momento de realizar o de verificar mi contradominio, es la limitante que me está dando a entender qué números son los que no tengo que utilizar. Y aquí el problema no me lo dice. ¿Cómo lo tengo que asumir? Por lógica. ¿Y qué dice mi lógica acá? Pues que si voy a evaluar que un carro vaya a caminar tantos kilómetros, es ilógico que vaya a recorrer cantidades negativas, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual se colocan solo los positivos. Jóvenes, creo que tuvimos un pequeño problema con la conexión, ¿verdad? Sí, profe. Sí, creo que, no sé si fui yo o no sé, pero sí se me cayó por un momento. Pero bueno, vean pues. Si se dieron cuenta, miren, de todos modos, la grabación está a disposición. Eso no tengan ustedes pena. Vamos a checar acá si sigue grabando. Sí, sigue grabando, no hay ningún problema. Eso sí, va a haber un espacio en donde se va a quedar vacío, ¿verdad? Pero lo bueno que, vean, esa es la ventaja de la tecnología. Entonces, chequemos, miren. De todo esto que está acá, de todo lo que habíamos explicado acá, habíamos concluido dos cosas. Primero, la ecuación era esta. Voy a colocarla lo más resumido posible. Teníamos que la ecuación Q de K iba a estar definida por 2.30 K, que son los kilómetros, más los 100 quetzales. Era la ecuación inicial. Y habíamos evaluado 2 puntos, ¿verdad? Ya habíamos dicho que teníamos que para 300 kilómetros recorridos íbamos a tener la cantidad de 790 quetzales, ¿verdad? Acá está, un punto. Y el otro punto. Y el otro punto era de que cuando no recorre nada, o sea, 0 kilómetros, iba a pagar 100 quetzales, ¿verdad? Igual los 100 quetzales del alquiler total. Y estos 2 puntos ya los tenía. Entonces simplemente estábamos lo que era construyendo la ecuación. Y recuérdense que nos habíamos quedado, no sé si escucharon lo último,
¿De qué era positivo? Porque las cantidades eran lógicas que íbamos a evaluar únicamente cantidades positivas. Porque el recorrido iban a ser únicamente kilómetros de distancia hechas, ¿verdad? O sea, jamás en la lógica iba a entrar algo de que iba a tener negativos. Ahora bien, esta parte también es importante. Por ejemplo, el problema me va a dar a entender también de cuánto en cuánto voy a hacer mi recta numérica, ¿verdad? Entonces, chequen lo siguiente. La parte de la línea horizontal es mi variable independiente. Entonces, quiere decir de que acá van a estar los kilómetros. Y la línea vertical va a ser la que depende, ¿verdad? Que en este caso va a ser el costo total. Entonces, lo que les decía anteriormente, por ejemplo, las líneas de acá, las cantidades en las cuales van a estar subdivididas van a ser dependiendo, ¿sí? La necesidad del problema, ¿ya? O sea, en este caso ustedes van a poder colocar las cantidades que crean necesarias o que sean más fáciles para identificar el problema. Entonces, veamos por acá. Acá podemos colocar las cantidades que vayan de 100 en 100. No voy a colocarla al centro por los números para que no se confundan las cantidades. Antes de acá hay 100, aquí sería 200, aquí sería 300. Y las verticales, miren, como de 790 las puedo colocar de 200 en 200. Eso no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque yo lo estoy adecuando a la forma que mejor se me adapten los datos. Recuérdense que es una representación gráfica, ¿sí? Únicamente está representando en dónde están ubicados esos puntos. Entonces ubicamos el primero. Y el primero nos dice, vean, 300, 790. Entonces vean, el 300 está acá y el 790 estaría como por acá. ¿Verdad? Entonces, si están en cuadrícula, únicamente una línea horizontal hacia la derecha y nos ubicamos en el 300, una línea completamente recta vertical hacia arriba. Y aquí estaría ubicado mi punto número 1. Ahí está. Y el punto número 2, miren, tenemos 0 de X, o sea que no se mueve, simplemente va a estar sobre la línea Y, y 100 de Y, y 100 de Y aproximadamente calculo que estaría aquí. ¿Y ahora qué me queda? Únicamente unir los dos puntos mediante una línea recta. ¿Ya acá está, miren? Y esta se seguiría prolongando hasta el infinito, ¿verdad? Ya está. Y esa sería la solución del problema. Y ahí está, miren. No sé si hay alguna pregunta de todo este tema. Recuérdense que vean los pasos que se necesitan para armar la gráfica son simples. Lo quizás complicado está en armar la ecuación, ¿verdad? Pero eso solo se tiene usted que sentar y leer bien e interpretar qué cantidad es qué cantidad. Nada más. Y de ahí basarnos en la teoría de qué es dominio, qué es rango, qué es función, qué es contradominio, qué es intervalo o todos esos detalles. Entonces, ¿estamos ahí, chicos? Esto sería la clase del día de hoy. ¿Sí? ¿Ya? Este sería nuestro resultado final, ¿ves? Ahí está. Entonces, primero las debidas disculpas por el pequeño inconveniente que se tuvo, ¿verdad? Pero qué bueno que solo fue un susto. Y para los que les gusta el fútbol, pues a ver si hay susto después. Si no, pues va a ser todo alegría y felicidad. Entonces la tarea va a consistir en que usted va a checar el problema que acabo de resolver, si está correcto, y va a ver si con esta explicación ya pudo haber entendido para poder resolver el inciso B. Recuérdense que esto ya va añadido a la tarea semanal. Y me hacen un pequeño resumen de estas páginas, miren. Que en el texto específico que ustedes tienen son las páginas 172, que sería esta que estoy proyectando,
173, 174 y 175. En estas páginas ustedes lo que van a hacer, van a leer, ¿sí? Leer las páginas 172, 173, 174 y 175. Ahí está. ¿Y qué van a hacer después de leer? Me van a construir un mapa mental en relación a la lectura, ¿va? Simplemente eso me van a hacer entonces. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, chicos. No, profe. No, bueno, No, entonces profe. pasamos permítame un momento por acá.